Y en este miércoles, mitad de semana, 9 de agosto del año 2023, voy rápidamente a la capital de nuestro estado, Morelia, para, bueno, pues llevar a cabo lo que es escuchar la colaboración especial de mi buen amigo Miguel García Tinoco, con quien vamos a platicar en unos momentos acerca de temas muy interesantes que tienen que ver con el acontecer nacional y estatal. Un gusto saludarte, Miguel. Muy buenos días. ¿Qué tal, mi querido Sebastián? Con el gusto de saludarte también a la audiencia de Entacama. Pues tenemos sin lugar a dudas importantes temas para este día. Uno de ellos que nos está, pues por ahí queremos comentar contigo, el, pues cómo ha ido subiendo la campaña de Xóchitl Gálvez y a quien, bueno, pues cada día el presidente pues la posiciona más. Hoy es la innombrable. Sí, conforme pasan los días, conforme escala las posiciones, la posición en las encuestas para de Xochitl Gálvez, también escala a nivel de agresividad, ya no solo del presidente de la República, sino de la propia secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, quien ya ocupa más tiempo para estar cuestionando y para estar criticando, indiciando a la propia aspirante presidencial del Frente Amplio por México. Me parece que esto ya es una situación de Estado, es decir, ya el Estado mexicano o el principal jefe de Estado y los principales actores del Poder Ejecutivo, pues le dedican mucho más tiempo justamente a atacar a Xochitl Gálvez, y esto pues en lugar de perjudicar al aspirante presidencial le ayuda, porque no solo ella ocupa los espacios o no solo ella eh, en, en los espacios propios, sino también en las mañaneras del presidente y en los momentos de alguna forma relevantes de la gente del gabinete del propio Mario Delgado, que es el líder nacional de Morena. Y bueno, pues poco a poco ellos mismos han propiciado que en la hidalguense esté la senadora panista, esté en el ánimo de muchos mexicanos, mexicanas, que le han mostrado su respaldo y que se lo demostraron ahora con la recolección de firmas digitales, con este ejercicio inédito de la oposición, y que finalmente pues la sigue o la mantiene en un lugar de privilegio en esta sucesión de la presidencia de la República, en esta sucesión que aparentemente había llegado tarde a la oposición, pero que ya vemos que el propio partido en el poder está ayudando a la oposición y particularmente a Xochitl Gálvez a que tenga una posición de privilegio, Sebastián. Poco a poco se consolida como la principal opositora al régimen, y creo que pues mientras continúe en el ánimo tanto de sus seguidores como de sus detractores, pues ella poco a poco irá alcanzando las corcholatas, o poco a poco, incluso en algún momento determinado, podrá estar mejor posicionada que los aspirantes y las aspirantes y la aspirante de Morena, Sebastián. Pues sí, cada vez más cerca ya esta segunda etapa que lleva a cabo este frente opositor y bueno, pues ya veremos en qué termina. Otro de los temas que quisiéramos platicar contigo esta mañana es, pues, no menos obligado, los famosos libros de texto, quienes dicen son tóxicos, le hacen daño a los niños, son chafas, hechos por personas chafas, recriminaron legisladores de oposición a Morena y al gobierno que dicen material basura. Sí, Sebastián, es un tema verdaderamente polémico, es el tema de la agenda nacional, libros de texto gratuitos que dice Marx, este individuo, la cuarta transformación, que ha defendido a capa y espada los libros que él de alguna forma encabezó el proceso de su elaboración, el proceso de su edición, que solamente tienen 20 errores, es decir, no son muchos, pues. Pero luego, fiel
a lo que es la cuarta transformación y a lo que ha dicho el presidente y a lo que pregona desde las mañaneras el presidente todos los días, pues también voltea al pasado y habla de manos de 6 dedos, como ocurrió en los libros de texto editados en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y bueno, pues aquí vale la pena reflexionar sobre un dicho popular y sabio que dice: mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Él habla de 120 errores en libros de texto del pasado y dice que son espacios de oportunidad los 20 errores garrafales que fueron encontrados en los libros de texto. La situación es que sí estamos entretenidos en un asunto en el que no debiéramos estar entretenidos, en un asunto en que si hubieran consultado a la ciudadanía, si hubieran de alguna forma si hubieran hecho valer de los servicios de expertos, no tendríamos por qué estar en la agenda nacional confrontados con el tema de los libros de texto. Por un lado, la senadora Kenia López Rabadán, como palista, lo dijo en tribuna y así como bien lo señalas, libros chafas hechos por personas chafas, no tendríamos por qué estar entretenidos los martes o en las conferencias de prensa vespertinas del gobierno federal, justificando los errores o maquillando o matizando este problema como nichos de oportunidad, como espacios de oportunidad, y dejándole toda la responsabilidad a los profesores, que ya de por sí, con bajos salarios, con futuro incierto, con problemas serios de materiales, ahora con libros chafas, con libros inconsistentes, pero además con libros ideologizantes, con libros que pretenden posicionar un régimen que también intenta mantenerse en el poder durante muchos años. Yo creo que esto no es para nada bien, para nada bueno en la educación de los niños, en la educación de los adolescentes, y mucho menos va a formar a los jóvenes del futuro bien. Es decir, no son libros que debieran estar en las aulas, no son libros que debieran distribuirse, pero ya el gobierno federal se ha empecinado en hacerlo. En la mañana consultaba algunos textos y veía yo que definitivamente, Sebastián, estos libros no deben estar en las aulas, porque además de esos 20 errores, creo que pudieran representar algo mínimo, algo salvable, algo que incluso los profesores podrían decir: a ver, este es un error, esto no lo registren, niños. Pero no, hay problemas más serios ahí con el tema de la ideología de género, que me parece lo más desastroso, con el tema de cómo desaparecen al expresidente Felipe Calderón o hablan de un fraude que finalmente pues los tribunales no validaron en su momento, y los tribunales le dieron el triunfo a Felipe Calderón, y pretender desaparecer la historia y en esa ideología, en esa forma de generar ideas en los niños propias de un régimen socialista o un régimen de izquierda a extremo, me parece que no les permite a los niños pensar y no les permite a los profesores no les da margen de maniobra para poder hacer una educación integral, una educación crítica, una educación donde los niños también tengan conciencia de la historia y revisen la historia y se metan a las matemáticas y les den más oportunidades que las que nosotros pudimos haber tenido. Hoy lo circunscriben a una cuestión ideológica, Sebastián. Exactamente, Miguel. Finalmente, pues lo has reportado tú constantemente, esa autopista siglo XXI sigue cobrando vidas, accidentes. ¿Qué sigue, Miguel? Fíjate que esa autopista, esa carretera, definitivamente le debemos poner mucha atención, y sobre todo quienes circulamos por ella. No hay vigilancia de la policía o de la Guardia Nacional, no hay atención debida en las casetas, eh, se genera un tráfico absolutamente peligroso. ¿Por qué? Porque las casetas tardas en pagar, en
en pasar por las mismas en las casetas de peaje hasta 20, 25 minutos, filas interminables que generan justamente ese tránsito. Yo creo que lo primero que debieran hacer es ampliar las casetas o hacer esto que ocurre, por ejemplo, en la caseta Morelia o en la carretera, en la autopista Morelia-Salamanca, que tomas un solo boleto y lo pagas al final, a tu destino. Y aquí, pues, ¿cuántas casetas hay? Desde Feliciano, desde Las Cañas, eh, Santa Casilda, Tareta y luego Sirahueno. O sea, son muchas, muchas casetas que sí te generan un grave problema porque el tráfico es justamente lo que es peligroso, la gran cantidad de vehículos, y hay que recordar, bueno, pues que comunica al puerto, que comunica a Ixtapa, a Zihuatanejo, los destinos turísticos más visitados por las personas que vivimos en el centro del país, y creo que mientras no le pongan atención a la vigilancia para que los traileros no rebasen como lo hacen, particularmente los conductores de camiones pesados que los vemos rebasar en curva, que los vemos invadir el carril contrario, y mientras no se amplíe a 4 carriles, por lo menos a 4 carriles, esta autopista seguirá habiendo accidentes y tristemente, Sebastián, estaremos contando muertos prácticamente todos los días. Exactamente, Miguel, pues qué triste que esto esté ocurriendo y pues mientras tanto, pues vamos a ver qué sucede. Yo te agradezco tu colaboración esta mañana y seguramente nos estaremos encontrando la siguiente semana. Dios mediante nos escuchamos la semana próxima, Sebastián. Te mando un abrazo para mis paisanos mediante cámara. Gracias, Miguel, buen día. Buenos días.